triunfo. Por fin, la organización de la Vuelta consiguió en 1973 la presencia de Eddy Merckx en la línea de salida, cuando el belga había conquistado sus 4 primeras victorias en el Tour. También Ocaña, que ese año ganaría la ronda francesa, estaba presente en la línea de salida, siendo la baja más destacada la de Fuente, ganador el año anterior, pero que esa temporada había incluido Giro y Tour en su calendario. Las bonificaciones jugaban un papel favorable para el belga en un recorrido que le era propicio a priori, pero el de Priego, como siempre, vendió cara a su derrota el año que, además, lucía el maillot rojo y gualda de campeón de España. Fue una lucha entre dos, con Thévenet, que luego ganaría 2 veces el Tour como tercero en discordia. Merckx ganó 6 etapas, 3 contra el crono y 3 al sprint, una de ellas en Miranda de Ebro, por delante de Ocaña y Thévenet. Los 3 llegaron escapados con 2 minutos y medio de ventaja, después de que el conquense diera un auténtico recital de pundonor y lucha en la etapa. Solo Karsten y Pesarrodona vistieron, además del belga, el maillot amarillo. A pesar de que Merckx declaraba no tener miedo del catalán cuando era líder, hizo todo lo posible por arañar segundos de bonificación. Un positivo de Perurena por tomar bisolbón, que contiene efedrina, para el catarro, según prescripción del médico de la Vuelta, doctor Salinas, y la victoria de la Cáseda en la clasificación por equipos y de su integrante José Luis Avilleira en la montaña fueron otras notas de aquella Vuelta.